pues, desde 1996, aunque formalmente está conformada desde el 2013 como la Red Peruana de Evaluación. Está liderada por un consejo directivo, pero en realidad dinamizada por algunos grupos de trabajo. Uno de ellos es justamente el de fortalecimiento de capacidades que está organizando este evento. Hay otros más como monitoreo en situaciones de crisis, violencia, comunicaciones, web, como no, Evalyouth, capítulo Perú, y bueno, su vinculación con entidades académicas, con sector de Estado, con otras redes vinculadas al monitoreo y evaluación en la región, nos hace ser una asociación que remarca su compromiso por el monitoreo, la evaluación y, cómo no, por la sistematización. Evento que nos concerta y que nos une en esta tarde aún. Bueno, muy bien, no quiero dilatar, agotar más y desgastar los minutos en esta noche, así que quiero darle el pase nuevamente a Carlos Javier, quien estará moderando este webinar. Adelante y que disfruten esta ponencia y este espacio. Gracias, Evelyn. Buenas noches, mi nombre es Carlos Javier Rodríguez Cuellar. Soy socio de EVAL Perú y en esta oportunidad estaré moderando el presente evento. Para entrar en el tema, lo que queremos nosotros presentar es un conjunto de preguntas motivadoras que pueden o no de repente ser contestadas a lo largo de esta presentación, pero lo que quieren es de alguna forma definir, ¿no? El hilo conductor. Estas preguntas motivadoras son las siguientes. ¿Qué debemos entender por sistematización de experiencias de desarrollo? ¿Cuál es el aporte de la sistematización para la toma de decisiones en una intervención? ¿Cuál es el rol de los participantes de un proceso de desarrollo cuando se le sistematiza? Y la última, ¿cuáles son los elementos distintivos de un proceso de sistematización para lograr la extracción de lecciones aprendidas y aportes de una intervención? Como ustedes ven, son 4 preguntas muy generales que pueden o no de repente ser contestadas y que pueden incluso generar el debate en el momento del intercambio de preguntas y respuestas. A fin de conducir de forma ordenada este panel, pedimos a todos que puedan tener el micro apagado, por favor, para evitar interrupciones. Asimismo, se les anima a escribir sus consultas en el chat en el momento que ustedes crean oportuno. Finalmente, se les comenta que esta sesión está siendo grabada, para la cual horas después va a estar disponible en la página web de EVAL Perú. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación, la cual va a ser realizada por Zoila Cabrera. Ella es educadora con más de 30 años de experiencia en capacitación integral de adultos. Además, ha realizado sistematización de prácticas sociales, también diseño y elaboración y gestión de proyectos sociales, programas de fortalecimiento de capacidades, diseño y ejecución de talleres formativos y elaboración y tratamiento pedagógico de materiales educativos. Ella tiene amplia experiencia profesional en las áreas de educación, salud, justicia, género, derechos humanos, empleo, medio ambiente y responsabilidad social, tanto en urbanas como rurales a lo largo de todo el país. Ha labora, tanto en el sector público como privado y también trabaja para la cooperación internacional. Damos entonces el pase ahora a Zoila. Gracias.
¿Ahora me escuchan? Sí, Zoila, adelante. Sí. Mi pregunta, Carlos Javier, es si lo dejo así para que se me vea o abro toda la pantalla y... ¿Mm? La pantalla completa, por favor. Ok, ¿está bien? Voy a comenzar. No me es tan fácil iniciar una sesión con tanta inmovilidad. Yo soy una educadora que suelo practicar estilo totalmente interactivo, de relación, de manejo. No voy a dar una charla, no voy a hacer una ponencia magistral. Creo que es fundamental. Bueno, vamos a escuchar ahora los comentarios de... Ha entrado otra cosa. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, adelante, Zoila. Ya, no sé quién habló, por eso me detuve. Le señalaba que en realidad yo soy una educadora que me he formado fundamentalmente en la práctica, más que en la academia. Y en el camino largo que tengo de recorrido, he aprendido mucho con las personas con las que he trabajado, con las que me he relacionado y con las que he, de una u otra manera, realizado trabajos en la gestión de proyectos. Voy a intentar hacer básicamente un coloquio, una aproximación desde la experiencia para narrar, para contar qué es para mí la sistematización, en el entendido de que, a mi juicio, es uno de los procesos y uno de los estudios más ricos en lo que significa la gestión de proyectos, en la medida de que tus parámetros de trabajo están dados básicamente por las personas con las que interactúas, con los actores de los proyectos, desde los que dirigen, desde los que operan, desde los que implementan y desde los que reciben. Esa va a ser un poco mi participación ahora y quisiera poder transmitir toda la riqueza que implica la sistematización, que para mí en realidad es narrar un cuento, narrar una historia, las historias que están detrás del proyecto. Voy a presentar sencilla de lo que entendemos por sistematización. Para nosotros es fundamentalmente el proceso de reconstrucción. Y eso quisiera que fuera claro porque va a formar parte del eje del trabajo, de las prácticas, de las experiencias y de las percepciones, tanto de las personas como de las instituciones y las organizaciones que están involucradas en la ejecución de un proyecto o programa, con la finalidad fundamentalmente de aprender de lo que se hizo, porque la lógica de la sistematización es saber cómo lo hice para mejorar futuras intervenciones. Dentro de este enfoque, para dar cuenta de los procesos de trabajo, rescatamos fundamentalmente la voz de los actores. En la convicción, que son las personas que actúan e interactúan, sus estilos de relación, sus estilos de trabajo, sus motivaciones, sus opiniones, sus pareceres, sus valores, los que en definitiva juegan un rol importante en los éxitos que pueda tener o no un proyecto, en los resultados que se puedan alcanzar y en los impactos que una pueda ver. Y la sistematización no solamente rescata para dar cuenta de procesos, la sistematización, a la vez que rescata la voz de los actores, rescata también los patrones de relación que se establecieron en los procesos de trabajo para el proyecto. Unos patrones de relación que ponen en evidencia las interacciones y relaciones que se establecieron entre los diferentes actores y que de una u otra manera va esbozando esa dimensión afectiva que tiene el trabajo de sistematización. Pero igualmente permite ver los estilos de trabajo y de interacción que existen para sintonizar, para aproximarnos, para ponernos en igualdad de condiciones con los adultos que trabajan y para los que trabajamos, en una relación que nosotros definimos como entre pares. Son con ellos con los que tenemos que interactuar para conocer.
Ese es el fondo de la sistematización, la reconstrucción de prácticas, experiencias y percepciones para mejorar las intervenciones y que sean los propios actores que nos digan qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y qué es lo que estamos logrando. Entendida así la sistematización, hay 3 pasos metodológicos que para mí definen el trabajo de sistematización. El primero, que es el estudio de síncresis. ¿Qué es el estudio de síncresis que me permite la caracterización del proyecto? Supone la captación global del proyecto, captación global integral del proyecto, viendo todas sus partes, haciendo una deconstrucción del proyecto para volverlo a integrar, para poder que nos pueda decir cuáles son los principales aspectos, cuáles son las principales rutas de trabajo, qué es lo que se hizo, caracterizando el proyecto. Y para caracterizar el proyecto y interpelar al proyecto para ver qué es lo que se ha hecho, en este estudio de síncresis usamos básicamente 2 elementos, el trabajo de gabinete y el trabajo de campo, que más adelante lo voy a señalar también brevemente, porque no es decir que es sistematización, sino ver la experiencia, pero quería entrar por la lógica del trabajo con la que desarrollamos. El análisis crítico, que como bien lo dice, supone el analizar, el comparar, el contrastar la información que se tiene del trabajo de gabinete con el trabajo de campo para poder ver los resultados, hacer un balance de la experiencia en función a las rutas que se han transitado para poder tener esos resultados. Y al final, ver lo que es la teorización deseable. Para nosotros la teorización deseable fundamentalmente es establecer a partir de marcos de referencia que tiene el sistematizador y el proyecto, a partir de los documentos y de las definiciones y las estrategias que ha encontrado, establecer qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo así y qué conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones podemos dar en una lógica de continuidad y sostenibilidad de los proyectos con los que se están trabajando. Bueno, voy a ver esto de acá. No sé si está acá. No veo bien la... ¿Cómo obtenemos la información para poder realizar el estudio de sistematización? Lo hacemos a través del trabajo de gabinete, como decíamos, que es la sistematización documentaria. Esto nos lleva a matrices de organización de la información. Las matrices de organización de la información suponen preguntas que permitan interpelar los documentos, que ellos nos digan qué es lo que se ha hecho y cómo lo han hecho. Normalmente en el trabajo de gabinete para la sistematización documentaria, que es una parte esencial en el trabajo, si no conocemos lo que ha hecho el proyecto y cómo lo ha hecho, no podemos aproximarnos a un trabajo de campo que nos permita recoger las preguntas y las respuestas que nosotros esperamos. El trabajo de gabinete fundamentalmente los necesitamos en dos tipos de matrices. Una matriz de sistematización inicial que apunta básicamente a la línea de acción que tuvo el proyecto, al año, a las fases, a los actores, al trabajo que realiza, a las fechas de ejecución de las actividades. Y luego hacemos otra matriz que tiene ya preguntas, que significa las matrices de lo hecho. Pero todo con relación a los documentos, a los informes, a las evaluaciones de término medio, a los monitoreos, a todo lo que ha producido para poder establecer esa secuencia y cómo se estaban haciendo. Pero este trabajo de campo, donde obtenemos la información más rica que tiene que ver con la sistematización de las percepciones. Y aquí, la lógica del trabajo de experiencia que yo manejo tiene que ver con las reuniones colectivas. Para mí la reconstrucción consensuada de lo que se realiza es lo más importante. No es la encuesta individual, no es la entrevista, que también se pueden hacer, lo más importante. Son las mesas de trabajo, las reuniones, las entrevistas colectivas y los talleres de sistematización parciales, los que nos van a proporcionar las vivencias, la
manera como cada persona, desde su particular manera de ver las cosas, desde su forma como interactuó con el proyecto, la que nos van a dar esa riqueza, esa manera de ver las cosas. Y aquí es importante desde mi experiencia, resaltar la manera como tenemos que interactuar con las personas a las que nos aproximamos en estas reuniones colectivas. Porque el rol del sistematizador aquí es vital. Se trata de crear un clima motivacional de confianza, de que nos vean como iguales, como pares. Ellos tienen un conocimiento y nosotros otro. Nadie es más que nadie. Es más bien establecer un clima emocional afectivo de confianza que ayude a que las personas, a través de las preguntas que vamos a formular, logren decirnos de la mejor manera, logren contarnos la experiencia que tuvieron en las actividades en las que participaron. Pero para poder crear ese clima de confianza y que nos puedan expresar lo que ellos están pensando, es importante el conocimiento de lo hecho. Por eso señalo que la sistematización documentaria es esencial. Muchas veces las personas cuando asisten a estas reuniones no siempre recuerdan todo. No siempre, a veces ni siquiera se acuerdan en las capacitaciones en las que pudieron haber participado, en las reuniones en las que estuvieron, con quienes interactuaron. Es el sistematizador el que tiene que tener todo organizado y saber qué se hizo en realidad para poder recordarles e incluirlos en las matrices de trabajo con los que tienen que hacer. Una cosa que ya anticipé tiene que ver con esta interacción basada en la igualdad, en la horizontalidad, en el demostrar la mejor manera posible cómo pueden sentir que son nosotros afines a ellos. Y en esta relación que hay entre el sistematizador y el sistematizando, la práctica de las habilidades blancas es indispensable, ahora que están tan de moda, ¿no? Yo tengo un dicho que es, nadie da lo que no tiene. Tienen que vernos que somos sinceros en aquello que preguntamos, que decimos, cómo actuamos, de qué manera establecemos la relación con ellos, cómo logramos velar como una cebollita aquello que nosotros queremos que respondan y nos va a ayudar a tener esta mirada desde su voz, desde su experiencia. Y en estas reuniones colectivas a mí me interesa destacar los talleres de sistematización. A mi juicio es lo que da mayores resultados. Mayores resultados porque al ser grupales y buscar las evidencias, hay una reconstrucción colectiva de consenso. Unos recuerdan unas partes, otros recuerdan otras partes. Unos recuerdan cosas buenas, otros recuerdan otras no tan buenas. Pero en esa interacción es que se van, esta socialización es que se van viendo, incluso y reconociendo conocimientos, actitudes, valores que ellos a veces no los habían visualizado ni visibilizado como tales. La participación activa de todos en los talleres de sistematización es esencial y en eso tenemos que ser nosotros muy proactivos para lograrlo. Identificar en esos talleres los líderes, saber a quiénes podemos preguntar y de qué mejor manera podemos hacer que participen. Yo cuando hago talleres de sistematización parto de una dinámica siempre que es el quién soy, que no le he puesto aquí, que permite que todos se conozcan a niveles más personales, más de datos de si estoy casada, no estoy casada, cuántos hijos tengo, con quienes me relaciono, de modo que me vean no solamente como una participante en un proyecto con actividades que hemos tenido comunes, sino como una persona que tengo una vida, que tengo una familia y que busco interactuar con ellas de la mejor manera. Dentro de esto, ¿cómo tenemos información? Un eje clave en la sistematización son las preguntas. Las preguntas son básicamente aquellas que me dicen qué, cuándo, por qué, cómo, dónde, quién, para qué.
En la lógica, tenemos que saber que, así como hay nuevas realidades, nuevos contextos, tenemos nuevas miradas, tenemos que tener nuevas preguntas para develar esas nuevas miradas. Las buenas preguntas son las herramientas que nos ligan al pensamiento, que nos hacen reflexionar, que nos hacen preguntarnos e interpelarnos a nosotros mismos. Por eso las preguntas tienen que ser claras, precisas, sencillas, para obtener las respuestas que esperamos. Y una respuesta unidireccional, una respuesta de sí, no son las preguntas de la sistematización. Saber preguntar es importantísimo en la sistematización, porque las preguntas nos llevan al análisis, nos llevan a la reflexión, nos llevan a la crítica, nos llevan a los aportes, pero también a ver las debilidades que puedan tener. Hay que recordar que las preguntas de la sistematización nos deben ayudar a precisar secuencias, a establecer aquellas estrategias que han dado los mejores resultados, a rescatar las vivencias que han tenido los diferentes actores del proyecto en su participación en las diferentes actividades. ¿Cuáles son las prácticas que más les han impactado y cómo ha influido el proyecto en el cambio de las prácticas que tienen? Nos lleva a conocer sus apreciaciones personales, pero que a la hora de socializarlas comienzan a hacerse en apreciaciones colectivas, sus opiniones, sus valoraciones, sus propuestas. La importancia de las preguntas en estos talleres y en estas reuniones colectivas es que todos aportan y todos consensúan para asumir una, comillas, mirada del proyecto y comenzar a ver cosas que a veces de manera individual no logran socializarse. Y sobre todo se comienzan a reconocer como integrantes y partes de un proyecto que les ha dado muchas cosas y muchos aprendizajes que a veces no logran ser visibilizados de manera tan clara. Con los estudios de sistematización buscamos, para concretar, básicamente y conceptualmente, interpretar, comprender y cualificar los procesos de trabajo. ¿Cómo lo hicieron y cómo los van a aplicar ellos mismos? Nos llevan a precisar cuáles fueron las estrategias de intervención, que no suelen ser a veces aquellas que están señaladas en las planificaciones o en los materiales con los que están trabajando, sino las verdaderas estrategias de intervención que surgen a partir de del manejo de las contingencias, del manejo de las cosas que no estaban previstas y que hacen que tengamos otras estrategias y que a lo mejor nos dan mejores resultados. De poder ver cómo se comportan y qué perciben todos los actores, desde los que están en la dirección hasta aquellos que son los beneficiarios. Y sobre todo nos lleva a ver cuáles son los factores que explican los resultados alcanzados. A veces tenemos resultados que, si bien no están puestos, son mejores, reflejan más incluso los impactos en las personas que no esperábamos que eso pudiera o era nuestra intención. Y así como eso nos permite la sistematización en términos conceptuales y en términos metodológicos, nos dice cuál es la lógica de la intervención. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Lo planteamos así, lo cambiamos en el camino, pero así intervenimos. Nos permite caracterizar la práctica de las instituciones, cómo es que se relacionan con el proyecto, al margen de lo que declaran, cómo los ven los otros participantes, de los sujetos, agentes y del usuario, todos. Nos permite ver la práctica de todos y en qué medida estas prácticas contribuyeron o no a los logros del proyecto. Y fundamentalmente nos permite reconstruir el proceso de ejecución desde un enfoque de mejora de la calidad, de atención a los usuarios y de sostenibilidad del proyecto. Para mí el proceso de sistematización, como va a los procesos, nutre a veces, más que cuantitativamente, nutre todo lo cualitativo que hay en el proyecto. Todo aquello que nos permite reconocernos y saber en qué medida hemos apoyado, hemos aportado y hemos logrado alcanzar lo que pretendíamos. Es un poco la lógica con la que enfrentamos o enfrento también con las compañeras con las que suelo trabajar y con las instituciones para las que trabajo, la sistematización. Un rescate de todo lo que dicen todos los que participaron. Una reconstrucción de todas las maneras en que interactuaron, de cómo se relacionaron. Una
el establecimiento de las rutas reales de trabajo que tuvieron, cuáles fueron los ejes de trabajo que más se destacaron, unos a favor de otros, o qué se dejó o qué no se dejó de hacer. Esa es la riqueza de la sistematización desde mi punto de vista. Con esta experiencia he preparado presentarles dos proyectos que han sido sistematizados por mí y que uno se refiere al proyecto de educación para la inclusión financiera con usuarios del programa Juntos, desarrollado en Piura por CEFI de Asbank y formando facilitadores legales para la capacitación a jueces y juezas de paz en Cusco, desarrollado por el Instituto de Defensa Legal IDL. Asumo que todos más o menos conocen a ambas instituciones para poder dar cuenta. Voy a hacer un breve resumen del proyecto para después llegar al meollo, que es la sistematización. Para todos, porque no sé si todos conocen el programa Juntos. El programa Juntos es un programa que fue creado en el año 2005 y que buscó esencialmente llegar a las madres de familia de extrema pobreza. Es un programa de transferencias condicionadas de dinero de 200 soles bimensuales que se los dan a través de cuentas en el Banco de la Nación y con tarjetas para poder operar. Es un programa de transferencias condicionadas de dinero y están condicionadas básicamente a que las beneficiarias cumplan determinados requisitos fundamentalmente con la educación y con la salud de sus hijos. Este proyecto fue formulado e impulsado por CEFI. CEFI es el Centro de Estudios Financieros de Asbank, la Asociación de Bancos, en una lógica de buscar la inclusión financiera también como un objetivo de desarrollo, ¿no? El proyecto buscaba fundamentalmente desarrollar capacidades financieras a las usuarias para mejorar su desempeño en la toma de decisiones y en la economía familiar. Por eso el libro que se llama Sacando Cuentas. Y como objetivos específicos, ellos tenían el que las usuarias mejoraran el entendimiento y el manejo de los conceptos de los productos financieros, mejorar su confianza para desempeñarse en el sistema financiero y fortalecer sus habilidades para riesgos y oportunidades financieras, fundamentalmente. Esta fue una asociación público-privada hecha con mucho esmero por CEFI de Asbank, con el MIDIS y con el programa Juntos, como instituciones ejecutoras. Como instituciones colaboradoras trabajaron con las unidades de gestión educativa de Piura, de La Unión, de Tambo Grande y con las instituciones educativas de esas UGELs, teniendo como instituciones de apoyo al Banco de la Nación, a la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional. Este proyecto se desarrolló en 9 distritos de Piura, en las zonas rurales de Piura, con las señoras de zonas rurales de La Arena, La Unión, Catacaos, Cura Mori, El Tayán y Tambo Grande. Como actores teníamos las señoras del programa Juntos, los docentes, las instituciones educativas, el Banco de la Nación y CEFI de Asbank. Los contenidos de la capacitación, porque es un programa de fortalecimiento de capacidades, era hacer programas de capacitación de aprendizaje en contenidos, fundamentalmente en los contenidos de inclusión financiera, y actuaron como facilitadores docentes capacitados en educación financiera. Esta capacitación que se dio me perdí. Tuvo una estrategia educativa, que es capacitar, contar con materiales y dar incentivos. La capacitación tuvo una modalidad de capacitación en cascada. Comenzaron capacitando a los docentes facilitadores, que eran los que iban a capacitar a las señoras, la capacitación de los gestores sociales, que eran gestores del programa Juntos,
que interactuaban permanentemente con las señoras y eran animadores de estos programas de capacitación, y la capacitación a las usuarias vía sesiones establecidas con anterioridad. Entonces, ay Dios. Una cosa importante acá es que esta capacitación buscó fundamentalmente capacitar a los facilitadores, a los docentes. Buscó como facilitadores a personas que ya manejaran la metodología para poder enseñar para que aprendan. Entonces su capacitación estuvo centrada en el contenido, En el caso de los gestores sociales, en contenido y en técnicas de animación, y a las señoras usuarias se las capacitaban. Y habían incentivos para los tres. Habían incentivos para el docente facilitador, al que se le pagaba por el trabajo que hacía, y además le entregaban algunos materiales. A los gestores, que también se les reconocía, y a las señoras a las que se les sorteaban celulares y otros incentivos para que pudieran participar. Se hizo en este programa, se trabajó con una matriz general de educación financiera que cubría una capacitación integral en la dimensión personal, funcional y social, tratando de una matriz general que luego era adecuada para cada uno de los beneficiarios. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta sistematización realizada? Me voy a centrar fundamentalmente en lo de las señoras, lo que se logró con las señoras. La primera cosa que se logró fue el reconocimiento de su capacidad para aprender. No hemos colocado en empoderar, porque empoderar dice mucho, pero a la vez precisa poco. Para nosotros, este reconocimiento de su capacidad para aprender fue uno de los resultados más ricos del programa. Las señoras se reconocían como escolares. Ellas hacía tiempo que habían dejado de aprender, habían dejado de estudiar, mejor dicho, perdón, no de aprender, habían dejado de estudiar y se habían dedicado a ser amas de casa. Pero esta participación en el programa, animada por todas sus compañeras, les dio esta posibilidad de dedicarle tiempo al estudio, desplazarse para poder irse a capacitar. Y eso les dio un estatus en su comunidad y en su familia. Las señoras decían que sus hijos las miraban de otra manera, incluso su esposo. Y cuando salían a un centro de capacitación, llamaban, ahí van las escolares, ahí van las estudiantes. Y ellas se vestían, se preparaban y se iban para ser las estudiantes. Este reconocimiento de su capacidad para aprender ha llegado incluso a que las señoras cuelguen el certificado que tienen de haber participado en el programa y haber aprendido en la sala de su casa. Es una experiencia interesante y vital. Otra situación que tiene que ver con la sistematización en las participantes es esto de, por primera vez en algunos casos, manejar su dinero. Este hallazgo señalaba a las señoras que primero nunca habían a veces manejado dinero propio y tampoco habían manejado una tarjeta o sabían cómo aproximarse a una institución financiera. Entonces le daban el dinero, la tarjeta al esposo. Él se llevaba el dinero, no se los entregaba. Y hacía con él lo que quisiera. Entonces, en colectivo decidieron aprender para cómo manejar su tarjeta y su dinero. Esta situación es bien interesante porque no solamente les llevó a aprender a manejar el dinero como les enseñaban, sino también a manejar la tarjeta. La historia de la tarjeta es una historia bien interesante en la medida que debían primero aprender a perderle miedo al cajero automático. No sé si todos recordamos que cuando vamos a veces al Banco de la Nación, las colas son interminables, cuando tocan el programa juntos o cuando hay pago para docentes. Uno dice, y el cajero está vacío, porque tienen miedo a perder la tarjeta.
y porque cuando pierden la tarjeta y van a reclamarla, las tratan mal. Entonces, esto fue una situación bien interesante de manejo del dinero e independencia frente al dinero y frente al manejo de su tarjeta. Vencieron el miedo, para ellas fue lo más difícil, pero que les dio muy buenos resultados. Un hallazgo también interesante fue que aprendieron a interactuar con las instituciones financieras demandando la calidad del servicio. Esta situación llegó incluso a tener problemas con los gerentes, no sé si se llaman gerentes ahora, de los bancos de la nación que estaban en los distritos, porque primero cuando iban al cajero les cobraban un sol a cada una por enseñarles a manejar la tarjeta. Y como ellas pensaban que era un favor y no un servicio, lo pagaban. Si reclamaban y iban a cobrar directamente a la ventanilla, les decían, no, tú no, a ti no te atendemos. Fue una situación bien compleja que fue denunciada en el Banco de la Nación y creo que en el distrito de Tambo Grande lograron las señoras sacar a la que estaba de gerente de la institución. Según los responsables del Banco de la Nación, señalaron que la habían repuesto porque presentó una acción de amparo o una cosa así, pero lo importante acá que quiero resaltar es que entendieron que no les hacían un favor la gente del banco, sino que ellas tenían el derecho a demandar un servicio de calidad. Y luego, otra cosa que se logró con este proyecto fue el establecimiento de redes informales, de lealtades, de cooperación e intercambio. El proyecto formaba grupos en cada distrito de capacitadoras para que no hubieran muchas participantes. Entonces, entre ellas se ayudaban, entre ellas cooperaban, entre ellas hacían intercambio, porque los objetivos del proyecto buscaban que ellas pudieran sacar sus cuentas, pero sobre todo que pudieran ahorrar. Y un elemento interesante es que las señoras siempre ahorran, independientemente de la cantidad. Las señoras están acostumbradas a ahorrar para comprarse una olla, para poder comprarse un mantel, para poder comprarle algo al hijo. Pero en este proyecto tenían una meta de ahorro y a veces esa meta no lograban. Y entre ellas se ayudaban, les prestaban el dinero para que pudieran presentar su voucher de que sí habían ahorrado y después lo cubrían y podían devolver el dinero. Y este proyecto también, al ser un proyecto en una zona rural de la costa norteña, develó a nuevas líderes. Cuando las mujeres nos reunimos y estamos en actividades donde socializamos, es casi natural, no sé si lo recuerdan o lo han practicado o lo han vivido, que una de ellas comienza a decir, bueno, ¿y ahora cómo nos organizamos? Y otra puede decir, ¿y ahora esto cómo lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos así o lo hacemos así? Bueno, esto determinó el surgimiento de nuevas lideresas en sus comunidades y en sus distritos, donde una de ellas tenía que a lo mejor ir al banco y ayudarlas, otras también usaban los agentes bancarios que hay en las tienditas, que también se aprovechaban y le cobraban 2 soles. En general, para cerrar con este proyecto, fue un proyecto muy bonito. Debo de reconocer que yo me aproximé al proyecto, nos aproximamos al proyecto, todos los que estuvimos, un poco preguntándonos qué pueden hacer los bancos, cuál es el motor, qué es lo que los está animando. Pero vimos que en el camino lograron entender que podían ayudar y ayudar bien. Y eso fue un elemento bien importante para que este proyecto tuviera resultados y que las señoras tuvieran todo ese empoderamiento, tuvieran toda esa automirada como sujetos que aprenden y que aportan y que pudieran sentirse en igualdad de condiciones con sus hijos que ya habían estudiado, con sus familias y en sus localidades. Eso es lo que puedo decir de este proyecto y espero haber sido clara para poder muy bien en el tiempo, Carlos Javier. Sí, estás dentro del tiempo previsto y más bien aprovechamos para agradecerte por esta presentación, por compartir estas
reflexiones, pero sobre todo la experiencia de vida que como sistematizadora has logrado realizar. Y lo que queremos más bien en este momento es abrir la oportunidad para que puedan ser planteadas algunas preguntas de parte de los participantes y poder entonces establecer el diálogo que habías mencionado al principio. Entonces... me falta todavía presentar otra experiencia. bueno, adelante, por favor. Yo creo que tengan las dos experiencias que son distintas, que siempre son de fortalecimiento de capacidades, pero son diferentes, puede ayudar para las preguntas. ¿Está bien? Adelante. Este también es un proyecto de fortalecimiento de capacidades, pero que tiene que ver con la formación de facilitadores legales para la capacitación de los jueces y las juezas de paz. Ese es un lindo proyecto que fue impulsado por el IDL, Instituto de Defensa Legal, que todos conocerán, con la colaboración de la Corte Superior de Justicia de Cusco, y también ayudó la Defensoría del Cusco. La necesidad de formar facilitadores legales para capacitar a los jueces y juezas de paz se concretó en la medida que el juez y la jueza de paz son personas notables elegidas en su comunidad para aplicar la justicia cotidiana a su leal saber y entender. Esa es la definición. Ellos aplican justicia en la comunidad siguiendo la justicia, el derecho consuetudinario que se llama. ¿Y por qué había que capacitarlos con énfasis? Porque muchas veces los jueces y juezas de paz, en su afán por ejercer la justicia, violaban, violaban los derechos humanos, como está pasando a veces con los ronderos, en la lógica de que mandaban que azotaran, no podían meter presos cuando no era necesario. Entonces la Corte Superior de Justicia de Cusco comenzó a ver, a iniciativa del IDL, que ya había capacitado, la necesidad de llegar a los jueces y a las juezas de paz, que como verán en la foto, son personas totalmente de sus comunidades. Son una zona totalmente rural del Cusco. El ámbito de ejecución fue el Cusco, Paucartambo, Canas, Ipicanches y Paruro. Y los actores que ahí intervinieron fueron los vocales de la Corte Superior, que se capacitaron como facilitadores, abogados que trabajaban en la Corte, los jueces de paz que fueron los receptores, y como institución la Corte Superior y el IDL. Aquí, a diferencia del proyecto anterior, donde los contenidos estaban ligados a la materia que tenían que conocer, acá, por la naturaleza de los contenidos legales, que tienen una propia estructura, una propia dinámica y una propia formalidad, la capacitación fue en temas metodológicos. Se buscaba que estos jueces y estos abogados que conocían el derecho pudieran desempeñarse como buenos facilitadores. Entonces, y los facilitadores eran ellos, que estaban formándose. El objetivo era formar facilitadores legales para mejorar el acceso a la justicia en las comunidades rurales. Un elemento importante en las comunidades rurales es que esta lógica de a su leal saber y entender tiene que ver con su práctica cotidiana. Por ejemplo, cuando conversábamos con los vocales o con los abogados, ellos señalaban que si un juicio llegaba a la corte, te piden, y tú habías perdido tu burro, creías que el burro se lo había llevado tu vecino, ahí tenías que pedirle la factura de dónde estaba el burro, cuánto gastabas en comida, cuándo lo habías tenido. ¿Qué cosa hace un juez de paz? Un juez de paz suelta al burro, y el burro se va a ir a la casa donde vive. Así de sencillo. Es la lógica cotidiana, que es a la que había que darle elementos de el derecho para que pudieran manejarse de mejor manera. Acá la lógica de la intervención fue trabajar con talleres de formación a los facilitadores, o sea, a los vocales, que ellos hicieran una capacitación demostrativa a los jueces de paz para ver cómo estaban operando, que hubiera un monitoreo a las capacitaciones que daban a los jueces de paz
para poder retroinformar, retroalimentar y mejorar, y una sistematización de experiencia con todos. Se trabajó fundamentalmente con talleres formativos que daban contenidos legales, actualizaban en contenidos legales a los mismos vocales, con contenidos pedagógicos, con prácticas demostrativas en circuito cerrado y con reforzamiento in situ. Aquí se ve en la foto a los vocales de la corte. Habían capacitaciones demostrativas donde ellos que habían sido capacitados iban a donde los jueces de paz a capacitarlos y se valoraba su desempeño legal, su desempeño pedagógico y el estilo del facilitador. Y había un monitoreo, que lo que buscaba era fundamentalmente constatar el desempeño para retroinformar, verificar la gestión administrativa y la gestión pedagógica. Fue un proyecto muy bonito, que al igual que en el caso del CIFI, que contaba con materiales de apoyo, que eran, en el caso de ellos, eran guías para los participantes, guías para el docente y rotafolios, ellos tenían una guía del facilitador, que era como se les había capacitado, y un manual del juez y la jueza de paz, donde estaban los contenidos legales que tenían que manejar para poder trabajar. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este proyecto y de este, que fue muy simpático? La primera cosa era que a pesar de que habían participado activamente en el logro del proyecto y en la concreción del proyecto, los vocales y abogados de la Corte valoraron la importancia de la justicia de paz como la mejor y más rápida justicia cotidiana. Y aprendieron a valorar el significado del derecho consuetudinario. Hay normas, costumbres y usos que tienen los pobladores que tienen que ser respetados por la justicia siempre y cuando no vayan en contra de los derechos humanos, porque si no también los jueces de paz son sujetos de juicios y de denuncias. Se logró interiorizar que la justicia de paz forma parte del sistema de justicia nacional. Esta es una cosa bien interesante, porque si bien para los vocales de la corte y los abogados, la justicia de paz era la cenicienta, no tenía nada que ver, pero una vez que comenzaron a interactuar con ellos, a conocerlos, a ver cómo eran sus actitudes, sus valores, cómo se esfuerzan por conocer el derecho, cómo trabajan ellos las 24 horas del día, porque si un señor está mareado, un comunero, y va y le pega a la esposa, van a buscarlo y tiene que ir a ver cómo resuelve el problema. Y si las señoras se ponen de acuerdo porque han visto que un esposo está coqueteando con otra, van y lo buscan porque él tiene que poner en orden. Entonces, esta justicia forma parte de la justicia formal de nuestro país. Y una cosa bien interesante que tuvieron los vocales, porque hay que entender que un vocal de una corte superior es casi un dios del Olimpo, ¿no? Como los médicos en las clínicas. Él es el amo y señor. Entonces, él hay que mirarlo de una manera y él mira a los otros como a nosotros cuando vamos a un juicio. La primera cosa era que ellos creo que los abogados, y he trabajado también en otros proyectos con abogados, se la toman en serio cuando dicen que van a enseñar y van para que aprendan. Se preparan, buscan información, entre ellos practican, forman grupos de trabajo y comienzan también a generar grupos con los que quieren trabajar. Quieren trabajar con estos vocales porque se complementan y no con otros. Quieren trabajar con estos abogados y no con otros para poder emprender mejor. Y eso nos lleva a que incorporaron un estilo de facilitador con habilidades blandas. Los primeros talleres que hicimos de demostración con los jueces de paz, un juez, porque llegó un vocal, porque llegó tarde un juez, y dijo, tú no puedes entrar a mi clase después. De una manera como si fuera un niñito. Y como todos saben, modificar actitudes, comportamientos, estilos de relación es difícil. Con estos vocales se logró, con estos abogados se logró. Y una cosa importante también de esta sistematización fue
que fortalecer capacidades, que todos los proyectos tienen sus líneas o de capacitación o buscan programas de fortalecimiento de capacidades. Pero a veces solamente se limitan a que creen que hay que hacer una sesión. No. Demanda voluntad política, o sea, deseo de que sí lo vamos a hacer, el esfuerzo y el empeño de que sí lo vamos a hacer, demanda presupuesto y demanda compromiso. Creo que es una de las cosas, una de los hallazgos que encontramos ahí que fue valorado por todos, ¿no? En función a estas dos experiencias, yo podría decir que en términos de la sistematización tiene como lecciones aprendidas las sinergias que se establecen en las alianzas público-privadas. El valor de estas alianzas estratégicas es increíble, porque se establece, antes que una competencia, se establece niveles de colaboración. Lo vimos en ASBAN, donde la Superintendencia de Banca y Seguros quería aportar, donde MIDIS hacía todo lo que podía, y donde CEFI trabajaba para que todo saliera bien, igual acá. La Corte Superior de Justicia hizo todo lo que estuvo a su alcance para colaborar con el IDL en una alianza estratégica donde todos se compran el pleito. Y eso es una cosa que hay que resaltar. Y creo que también esto pasa porque en estas alianzas público-privadas, los privados son los que tienen el dinero. Porque muchas veces en el sector público estas cosas fallan porque falta el presupuesto, pero sí hay la voluntad, y eso creo que es importante. Otra cosa muy importante que me parece que sale de la sistematización es la impronta que sobre los resultados del proyecto marcan los gestores, marcan los que trabajan ahí. Tiene que ver con la calidad personal y profesional. Un proyecto puede ser chiquito, puede tener objetivos puntuales, pero encuentra un administrador, un gestor, profesionales que se la quieren jugar y esto sale y se convierte en un proyectazo. Porque tenemos que entender que los proyectos sociales, nuestras intervenciones sociales, van para los de privados. Y ellos son para los que trabajamos, no para nosotros, para ellos. Y eso es una cosa que enfatiza mucho la sistematización, el para. Y eso demanda nuestra calidad personal como personas, como sujetos que tenemos que responder frente a nosotros mismos por el trabajo que hacemos. No porque nos exigen, sino porque así es. Creo que el trabajar con pasión, creyendo en lo que se hace, logra los mejores resultados. Otra cosa interesante en esta develación de la sistematización y las rutas de trabajo y la capacitación de adultos es entender que la capacitación de adultos, el participante adulto se compromete cuando valora como útil y aplicable lo que aprende. Y esto nos lleva y nos ayuda a la pertinencia de las actividades. A veces los proyectos o los programas hacen las actividades porque están en nuestra programación, porque así lo pensamos, o porque creemos que solamente es dar contenido. Creo que la pertinencia de las actividades es muy importante para que el adulto, para el que trabajamos y con los que trabajamos, estén comprometidos y sean siempre un público cautivo. Un público cautivo. Tenemos que tener, es como fidelizar al cliente, como hacen las empresas, de nuestro público cautivo, porque cuando van, eso es para ellos y les es útil. Un elemento importante también que tiene que ver con las lecciones aprendidas de la sistematización y las preguntas es la práctica del pensamiento divergente. Uno va a sistematizar para encontrar lo que no hay una ruta correcta. No hay un punto, no hay una sola línea de trabajo. Tenemos que ampliar nuestra mente, tenemos que abrirla y encontrar las rutas que siguieron y que obtuvieron. No estamos encasillados por metas, resultados, números. Estamos abiertos a lo que vamos a encontrar, a la interacción entre las personas, a las rutas que mejor les dio resultados, a cómo lo hicieron y a cómo superaron las dificultades y cómo algunas dificultades eran insalvables. Y eso tenemos que aprender a valorarlo como tal. Y un último punto que con esto cierro, es que el sistematizador, como todo profesional, creo que como todas las personas también, ¿no? Pero lo centro en la sistematización porque
es el que interactúa con los actores en una situación de pares, tiene que tener las actitudes empáticas, respetuosas y cálidas. Y ahí viene, nadie da lo que no tiene. No esforzarse. Creo que hay que escoger a las mejores personas de nuestros grupos, de nuestros equipos, aquellas que sintonizan con la gente, que se nota que es así, que le nace, que siente lo que está haciendo, le gusta lo que está haciendo y que lo hace con toda la calidez del mundo. Yo me considero una persona privilegiada, porque trabajo, me gusta, trabajo en lo que creo y me pagan por ello. Les agradezco mucho, espero no haberlos cansado y espero las preguntas que tengan a bien formularme. Gracias, Zoila. Te agradecemos mucho por haber compartido no solamente algunos elementos teóricos, tal como los has expuesto al inicio de tu presentación, sino también, sobre todo, vivencias de dos experiencias muy concretas que nos permiten valorar y apreciar lo que significa hacer sistematización en el Perú. Ahora es el momento de abrir la oportunidad, de dar oportunidad para algunas preguntas de parte de los participantes. Vamos a empezar con la pregunta planteada por Patricia Sandoval. Además de agradecerte por la exposición y por la experiencia que has compartido, ella quisiera de tu parte alguna elaboración más respecto a similitudes o semejanzas, pero a la vez diferencias entre sistematización y evaluación. Vamos a ir una por una, de tal forma que tú nos puedas compartir tus reacciones, tu feedback respecto a las preguntas, y entonces estamos empezando con esta primera. Adelante, Zoila. Mira, Patricia, no te veo, Patricia. Yo hago evaluaciones, pero no me dedico tanto a evaluaciones porque, a mi juicio, la evaluación al estar enmarcada en las preguntas del que financia el proyecto y el que dirige el proyecto, te lleva más a criterios de pertinencia, consistencia, sostenibilidad, impacto, y tú vas encajando, vas armando tu matriz, tu plantilla de trabajo en función a eso. La ventaja que yo le... Bueno, la similitud que tendría es que tenemos preguntas, pero las preguntas a mi juicio, como te digo, no soy experta en nada para comenzar, ¿no? Pero de lo que sé de evaluación, tengo preguntas a las que tengo que responder y todo lo que se ha hecho lo armo en una plantilla. La sistematización, a mi juicio, es más rica porque tú generas las preguntas. Es tu mirada del proyecto en su conjunto, en este estudio de síntesis, donde ves el proyecto como un todo, lo partes y vuelves a poner los engranajes en una lógica de cómo se ejecutó para poder interpelar. Entonces, te preguntas, ¿por qué lo hicieron así? Entonces, generas tus propias preguntas. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué dejaron de aprender? Y en los talleres de sistematización, las respuestas a las preguntas enriquecen y evidencian aprendizajes a veces no previstos. Por ejemplo, en la sistematización de CEFI para de inclusión financiera, no estaba previsto que las señoras aprendieran a manejar la tarjeta, simplemente estaba previsto que les llegara ahí la plata. Pero no había manera, pues si se daban la plata a sus esposos, disculpen la palabra, ni modo, pues no, tenías que ver de qué manera solucionabas el problema. Es un aprendizaje no previsto que además las empoderó, porque además el dinero fue para ellas. Para mí esa es un poco en relación a las preguntas y en relación también a lo que buscan. Yo creo que ambas buscan mejorar las prácticas, ambas buscan evidenciar que sus proyectos funcionaron. La ventaja para mí de la sistematización tiene que ver que hay múltiples maneras de lograr los productos, que hay múltiples maneras de lograr los resultados, pero sobre todo te evidencia los impactos. ¿Por qué? Porque los proyectos van para las personas.
No importa si fueron 1.200, no importa si fueron 40 actividades. Las señoras o esas señoras se empoderaron. Las señoras en un proyecto con las manuelas lograron establecer las nuevas masculinidades, lograron que sus parejas intervinieran en sus actividades. No estaba previsto, pero sí se hizo. Entonces, creo que se evidencian aprendizajes y otros logros y otros resultados que no están tan enmarcados en los expertos en evaluación. Seguramente me van a decir, no soy, así también se hace lo otro. Es probable, pero yo hablo desde mi práctica y como te digo, hago evaluaciones, pero siempre me he sentido encasillada, a pesar de que formulo otras preguntas. Patricia, espero haberte contestado. Gracias, Zoila, por la respuesta. Respuesta inquietante también a la vez, porque de alguna manera propone otra manera de ver, digamos, esa relación entre sistematización y evaluación. Vamos a dar pase ahora a una segunda pregunta planteada por un participante que se identifica como P2P, Eval Career Advisory, y esta persona plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores típicos que debemos evitar al momento de realizar una sistematización? Uy, yo no suelo cometer errores, es un problema. Me preparo para no cometerlos, pero podría ser el no conocer a fondo el proyecto que vas a sistematizar. La sistematización documentaria para mí es vital, porque no solamente alude a los documentos del proyecto, sino a toda aquella información que sobre el tema puedas recoger, que te puede enriquecer para mirar de otra manera el proyecto, que te da más luces sobre el contenido. Todo lo que hicieron era lo que debían hacer. Entonces, creo que una limitación, no le llamaría error, una limitación podría ser no empaparte totalmente de lo que es el proyecto, sus fases, sus etapas, lo que hicieron, cómo lo hicieron, y cuál es el contenido que estaba al fondo y qué es lo que buscaban. Otra limitación en la sistematización creo que tiene que ver con el rol del facilitador y su interacción con todos los actores. Lo he enfatizado ya, y creo que, y lo dicen también las personas cuando uno va a sistematizar. Oye, pero tú eres cálida, eres chistosa. Tiene que ver con la manera de interactuar. A veces, como somos profesionales, como somos, comillas, especialistas, yo sé, ellos no saben. No suele ser frecuente, pero suele pasar. Y yo creo que la sistematización, el error es no pensar que todos sabemos algo. Todos. El director de la institución a la que vas a sistematizar sabe unas cosas, el administrador sabe otras, los beneficiarios saben otras, todos saben algo. Y tiene que sentirse de que tú valoras lo que conoce como un conocimiento válido. Si a mí me preguntan cómo sembrar papas, yo no sé. Y si la señora que está ahí me pregunta cuál es la secuencia metodológica, sí voy a responderle. Si yo se la pregunto a ella, no me la va a responder. Entonces, a lo mejor entrar con una actitud no tan amigable, también puede ser una dificultad para tener un buen resultado de sistematización. Es los dos que se me ocurren en este momento. No sé el nombre del que preguntó, discúlpame si no lo he recordado para referirme a ti. Bien, gracias, Zoila. Sí, quien lo preguntó fue P2P, Eval Career, se autoidentifica de esa manera. Tenemos otras preguntas porque, digamos, tus intervenciones, tu presentación ha ido generando, digamos, ciertas inquietudes. Oscar Mendoza, además de felicitarte por la exposición, te plantea una consulta. ¿En algún momento hubo alguna recomendación respecto al surgimiento de nuevas líderes en los distritos de Piura del ámbito del proyecto que tú has compartido, en el sentido de fortalecer posteriormente el surgimiento de estos liderazgos? ¿Qué podrías tú, digamos, añadir? ¿Cómo fortalecer el surgimiento de estos liderazgos?
Mira, una de las limitaciones que tienen los proyectos es que cuando se acaban, se acaban. Se van. O sea, las zonas donde intervinieron, la gente que estuvo ahí, después ya no hay mayor atención. Entonces, no sé, nosotros recomendamos, por ejemplo, para el programa Juntos, aprovechar a todos estos grupos que se habían formado en cada distrito para que siguieran impulsando a través de sus gestores la capacitación. Fue una recomendación. Si se hizo o no, no sé. No, ya no tampoco, no seguí el proyecto, ¿no es cierto? Simplemente se sistematizó cuando acabó. Y una cosa que me había olvidado, que me parece que alguien puso ahí, sobre los errores, es escuchar. Los participantes de nuestros proyectos siempre hacen, comillas, lo que les decimos, participan donde tienen que ir. La sistematización es el momento de escuchar, de rescatar lo que saben, de escucharlos, de entenderlos y de aceptarlos. Ya. Óscar, espero, no sé más al respecto, o sea, es probable, porque habían señoras bien interesantes, que ellas solas hayan podido seguir, ¿no? Fortaleciéndose, es probable, porque se crearon lazos, unas lealtades bien interesantes. Incluso algunas estaban pensando formar como emprendimientos, pequeños emprendimientos, entre ellas con lo que ahorraban, una cosa así, pero no sé más. Gracias. Roxana Arrieta plantea la siguiente pregunta. ¿En estos proyectos hubo aspectos de mejora? Si fue así, ¿quiénes fueron los actores participantes que definieron estas oportunidades y cuál fue la metodología utilizada? Agrega además, ¿es lo mismo el rol de facilitador que el de sistematizador? Voy a comenzar por el último. Cuando hablo de facilitadores en los proyectos, por lo menos, me refería a aquellos que capacitaban, que ahora ya no se llama capacitador, se le dice facilitador. No es lo mismo un facilitador que un sistematizador. Un facilitador puede facilitar un evento, una reunión, una sesión, un encuentro. Un sistematizador es aquella persona que se aproxima al proyecto con unos marcos conceptuales y metodológicos para develar el proyecto y los procesos que se hicieron para lograr lo que se logró. Eso desde la última parte. Sí, creo que es, en el caso de Asbank, del proyecto de Asbank, el Banco de la Nación modificó sus patrones de atención con las beneficiarias del programa Juntos. En algunos distritos, bueno, eso lo sé porque además que lo vi, conversamos con los señores del Banco de la Nación, colocaban en los días que las señoras usaban el cajero un personal especial para que las pudiera atender, por ejemplo. Creo que en eso se ven las mejoras del proyecto. Tuvo, me parece también, sinergias entre los que participaron, porque posteriormente la Superintendencia de Banca Seguro, la Superintendencia de Aseguradoras y Asban hicieron un proyecto de Juntos por la Inclusión Financiera de Educación para alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Siguieron agrupados para lograr lo de la inclusión financiera. Esto en el caso no sé si a eso te estás refiriendo. Y en el caso de los facilitadores, mucho de lo que se logró en ese proyecto tuvo que ver porque el vocal encargado de lo que era la capacitación en la Corte Superior de Cusco era un hijo de un juez de paz. Ese doctor se compró el pleito. Entonces, sí se logró hacer. Y el IDL tiene desde siempre, desde casi que se comenzó, un programa especial en Cusco para el mejoramiento de la justicia vía el fortalecimiento de capacidades. Hola, es más, tiene una empresa, una oficina en Cusco. Sí, Zoila, termina la idea si es que faltaba algo agregar. No, ahí quedo porque ya no me acuerdo mucho tampoco. Bien, vamos a dar continuación a otra pregunta. Marisa Cornejo pregunta, ¿en qué momento se debe iniciar una sistematización? Y agrega, ¿no? ¿Es necesario haber concluido un proyecto o un proceso de intervención? ¿O podría iniciarse cuando se está desarrollando el proyecto?
Mira, Marisa, muy buena pregunta. ¿Marisa? ¿No? ¿Marisa fue? Sí, Marisa. Ya, Marisa. Sí. Muy buena pregunta, porque de mi experiencia debería ser al final, porque tienes todas las fichas puestas, ¿no? Para ver cómo vas, tienes el monitoreo. Vas, miras, ves de otra lógica, digamos, ¿no es cierto? Pero es mi opinión. Otras instituciones, perdón, hacen la sistematización un poquito antes que concluya el proyecto para que les sirva de insumo para la evaluación final, por ejemplo, del proyecto. Casi en todos los casos en los que hemos participado, que son bastantes, siempre ha sido después de la evaluación final y más bien nos ha nutrido a nosotros para poder de mejor manera decir cómo puedes mejorar futuras intervenciones. Desde la voz de los actores, no solamente desde la voz de los números o de lo objetivo de la evaluación, ¿no? Gracias, María, por la pregunta, porque es algo que siempre lo tiene en duda. Gracias. También Mima plantea no solamente las felicitaciones por tu exposición, sino que también le gustaría que puedas compartir si los resultados obtenidos en las dos sistematizaciones, digamos, un poco más de detalle respecto a cómo llegaste a ellos en términos metodológicos. ¿Cómo es posible hacerlo? Y además plantea una pregunta adicional. ¿No sería posible conseguir tal vez los mismos resultados con métodos de investigación, por ejemplo? Me abstengo de la última pregunta porque de investigación he trabajado en el Instituto Nacional de Investigación, pero de investigación no es mi rama. No es mi rama, no, seguramente podrían, Bueno, como dices, te abstienes a dichas preguntas. Jesús Ventura plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más recomendable para presentar los resultados de la sistematización? La estructura del documento, en términos de estructura de documento, colocar muchas fotos o nada, cantidad de páginas que puede ser recomendable o no, extensión de las conclusiones, de los resultados, etc. Depende de la magnitud del proyecto. Un proyecto que tiene 8 ámbitos de intervención diferenciados, una cosa a un proyecto que se trabaja con las señoras, pues, no sé, ¿no? ¿Qué te digo? Por ejemplo, una sistematización sobre el sistema de distribución de medicamentos en Huánuco, que se hizo con Prisma y USAID. Es una cosa pequeña, concreta, no pasa de 50 páginas. Yo creo que la estructura de cualquier tipo de documento depende de la estructura organizativa que tiene el que lo va a hacer, de cómo se ha planteado el estudio que está realizando y cómo de mejor manera y con cuántas páginas puede evidenciar. A mí me gusta utilizar mucho las matrices, porque condensan, resumen y te ayudan. Y hay una máxima que hemos asumido los que trabajamos juntos que se llama menos es más. Queremos que lo lean. Nuestro punto de partida es, hay que hacer algo que sea claro, sencillo y directo. Hay que hacer que quien reciba la información que le vamos a dar la lea, la entienda y quiera mejorar lo que está haciendo. Y evidentemente las imágenes ayudan. Las imágenes ayudan, sobre todo ahora en que nuestra sociedad es básicamente visual. Pero, como te digo, la estructura depende de cada uno. Normalmente comienzas con el proyecto, en la lógica del proyecto. Te dice el proyecto y luego cuáles son los aspectos centrales, sus ejes de trabajo, los procesos que siguieron, y llegas a los actores. O puedes comenzar, los actores estaban así y esto hicieron. Pero usualmente solemos partir del proyecto. Es el que te enmarca. Como habrás visto en lo que he presentado, partí por el título y le puse el objetivo, a quiénes estaba dirigido y dónde se hizo. Desde el marco. Y luego, cuáles fueron las estrategias de intervención.
Creo que por ahí podría ser. Y como digo, el pensamiento divergente funciona muchísimo, muchísimo, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo para poder presentar las cosas. Gracias. Ramón Pajares plantea lo siguiente. De acuerdo a lo sistematizado, ¿cuán sostenibles son estos proyectos? ¿Cuáles son las condiciones que se evidencia con la sistematización? Mira, no, perdóname, ¿me puedes dar el nombre? Ramón Pajares. Ramón. El foco de la sistematización son los procesos, no los criterios como la sostenibilidad. Nosotros vamos al proyecto en sí mismo, suelen, por ejemplo, el de capacitación de Cusco es sostenible, pero porque hay una institución atrás. Hay otros procesos donde se va a la financiera y no funcionan. No funcionan. Y el trabajo del proyecto fue bueno. Se lograron resultados. Pero si no hay un impulsor y un gestor ahí, eso, como en todo, ¿no? En todo lo que hacemos, ahí queda. ¿No es cierto? El ojo del amo engorda al caballo, a las semillitas hay que regarlas, todo eso opera. Si no hay eso, no funciona. Y, como te digo, la sostenibilidad no es un componente, por lo menos en las sistematizaciones que hago, más veo el impacto en las personas en el momento y por el proyecto. Queremos cerrar esta ronda de preguntas con la participación de Nancy Hernández, quien plantea lo siguiente. ¿Vale la pena hacer un proceso de sistematización con aquellas personas que no concluyeron un proyecto? Cuando dicen no concluyeron, porque no concluyó el proyecto o porque lo dejaron de lado. La pregunta dice así, personas que no concluyeron un proyecto. Las personas son los participantes, son los gestores, son los promotores, son los, no sé. Mira, yo creo que todo es posible. Te dirá entonces por qué no participaron. En último caso, si es que los quieres llegar a ellos, si es que fueran personas que estaban en el proyecto y se fueron, o fue un proyecto que ahí quedó. La sistematización, como te digo, va a los procesos. ¿Por qué se hizo lo que se hizo? ¿Por qué se paró el proyecto? ¿O por qué se fueron las personas? Ahí a lo mejor hay unas estrategias que no operaban. Los que se fueron no tenían interés en el proyecto, o los que estaban haciendo el proyecto no, decidieron que no les daba resultados. No. Es como una investigación. Puedes hacer una investigación de lo que a tu leal saber y entender te parece interesante. Muchas gracias, Zoila, por todos los aportes y por todas las respuestas planteadas a las preguntas que nuestros participantes han elevado. Queremos agradecerte tanto por el tiempo como por la energía que has compartido con nosotros, pero a modo de, digamos, una síntesis planteada desde EVAL Perú, queremos rescatar 3 ideas que tú nos has compartido. Primero, entender que el proceso de sistematización constituye sobre todo un proceso de construcción social, es decir, que está de por medio, ¿no?, una interacción entre pares. Es un proceso de construcción social de conocimiento respecto a lo vivido. La segunda gran idea que encontramos en tu presentación es que cualquier proceso de sistematización requiere de un abordaje metodológico claro y que tiene que tener fases. Tal como tú lo has planteado, una primera fase la constituye el estudio de síntesis, tal como tú le has puesto ese nombre. El segundo momento, el análisis crítico, ¿no?, de todas las fuentes de información. Y el tercer momento, que es la teorización deseable, ¿no?, que se extrae de la experiencia. La tercera idea que queremos rescatar aquí es que tú nos has compartido 2 casos empíricos y creo que justamente al ser tú quien ha realizado esas sistematizaciones, ¿no?, tienes mayores elementos que están basados en la experiencia
y que sobre todo dan cuenta de algo que de alguna forma lo has querido decir, aunque no has utilizado un término que hoy en día se utiliza mucho. Lo que has hecho es dar cuenta de cómo es que los actores tienen capacidad de agencia, es decir, de actuar, de decidir, de prosperar, de desarrollar, de aprender, de poder negociar y de poder organizarse y, ¿por qué no?, de poder crecer en términos de ser líderes. Y la cuarta idea, digamos, que surge a partir del conjunto de preguntas, es que la sistematización hay que verla siempre, ¿no?, como un complemento a todo este esfuerzo por generar conocimiento. Y digo complemento porque también la evaluación genera conocimiento, la sistematización genera conocimiento, el monitoreo genera conocimiento. Y EVAL Perú justamente lo que propone es crear una cultura que promueva este tipo de ejercicio, que se genere evidencia, conocimiento, a partir de la sistematización, del monitoreo y de la evaluación. Quisiéramos invitar a todos los participantes que nos han acompañado, y solamente quiero dar cuenta de que hemos llegado al momento tope de tener 55 participantes en esta sesión, y eso nos alegra muchísimo. Quisiéramos invitarlos a participar en las próximas sesiones que EVAL Perú está organizando en el marco de las acciones de fortalecimiento de capacidades de evaluación a lo largo de este año, las que estaremos anunciando oportunamente a través de nuestra página web www.evalperú.org y por medio de la lista electrónica. Finalmente, para cerrar esta sesión, los invitamos a completar la encuesta de satisfacción cuyo enlace aparece o va a aparecer en el chat y que también les estará llegando en breve a sus correos electrónicos. Antes de cerrar esta sesión y que nos retiremos todos, nos gustaría tomarnos una foto conmemorativa de este momento, por lo que les pedimos a los que puedan, por favor, encender sus cámaras y poder entonces tener la oportunidad de tomar la fotografía. Muy bien, vamos a tomar la fotografía. Quiero agradecer a todos los que han estado presentes y muchos amigos que veo ahí. Ya saben quiénes son. Muchísimas gracias. Vittorio. Muy bien, gracias. Vamos entonces, voy a contar hasta 3 y cuando termine de contar hasta 3, vamos a tomar la foto y entonces, si pueden abrir sus cámaras, sería excelente para que todos podamos participar de la toma de esta fotografía. Bien, 1, 2, 3. Esperamos, por favor. 1, 2, 3. Gracias, gracias a todos y damos por concluido el evento de hoy día y agradecemos su participación y sobre todo también el intercambio a partir de las preguntas. En breve les debe estar llegando a sus correos electrónicos la encuesta también, además de que ha sido colocado aquí el link para poder llenarle. Esperamos poder contar con su feedback. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Zoila. Gracias, Zoila. Gracias. Chao, Zoila. Un abrazote. Hoy mata. Chao. Tantos conocidos. No veo más. A Rómulo lo vi antes, pero no, ya no lo veo. Un abrazo.